Veamos el segundo vídeo de funciones, ya con funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Para ver este vídeo te aconsejo que tengas preparado tu formulario y si quieres tu libro o tu apunte. Básicamente vas a ver ejercicios donde he intentado recoger todas las circunstancias que podrían aparecer en tus exámenes. Empecemos con la siguiente función, un cociente entre una función exponencial y polinómica. La función e elevado a x partido a x cuadrado más 1. Si vamos al estudio del dominio, lo primero que nos damos cuenta es que ese denominador no se puede anular. En la suma de x al cuadrado más un valor positivo, siempre va a valer mayor que 0 ese denominador. Si le unimos que ese numerador también siempre va a ser positivo, aparte de descubrir que el dominio es todo R, también podemos deducir que esa función siempre va a ir por encima del eje de abscisa. Respecto a la simetría, si sustituimos a x por menos x, la potencia bajará abajo y tendremos una expresión totalmente distinta. Por lo tanto, no tiene ni simetría par ni impar. Y tampoco tiene sentido que tenga ningún tipo de periodicidad. Si estudiamos sus posibles asíntotas, tan solo vamos a encontrar una asíntota horizontal por la izquierda, en la recta y igual a 0, es decir, en el eje de abscisa. Esto ocurre porque si hacemos el límite cuando x tiende a menos infinito, eso equivale a hacer el límite cuando x tiende a infinito de f de menos x. Y si cambio a x por menos x, la consecuencia va a ser que ese exponente va a cambiar de signo, va a mandar la potencia abajo y el límite que me va a quedar va a tender a 0 claramente. Vamos al estudio de la derivada. Si derivamos, tendríamos la derivada del numerador elevado a x por el denominador sin derivar menos la derivada del denominador, que es 2x, por el numerador sin derivar elevado a x partido a x cuadrado más 1, el antiguo denominador, al cuadrado. Sacando factor común elevado a x, nos encontramos que queda multiplicado por x cuadrado menos 2x más 1, es decir, x menos 1 al cuadrado. Partido x cuadrado más 1 al cuadrado, otra expresión al cuadrado abajo. Bueno, la consecuencia de todo ello es que eso siempre va a ser mayor o igual que 0. Siempre creciente en todo su dominio. ¿Cuándo se igualará a 0? Pues en 1. Por lo tanto, en x igual a 1 tenemos un punto de inflexión, ya que a izquierda y derecha de ese valor la función es creciente. Vamos al estudio de la segunda derivada. La segunda derivada va a mostrar directamente su resultado, e elevado a x, que multiplica a x a la cuarta menos 4x al cubo más 8x cuadrado menos 4x menos 1. Todo partido a x cuadrado más 1 al cubo. Bien, ¿cuándo se anula la segunda derivada? Resolviendo esa ecuación de cuarto grado arriba, descubrimos dos valores. En 1 y en otro valor aproximadamente menos 0,18. No te voy a engañar, ese valor lo he obtenido con una calculadora gráfica. Era una ecuación tremendamente complicada. Bien, representamos esos valores y vamos a estudiar qué pasa a izquierda y derecha de ellos. La segunda derivada tomará valores positivos a la izquierda de menos 0,18, le podéis dar valor menos 1. Aquí todo va a depender de los valores que tome ese polinomio de cuarto grado. Elevado a x y la expresión del denominador siempre van a ser positivas. Entre menos 0,18 y 1, la segunda derivada siempre valdrá negativa y a la derecha de 1 siempre valdrá positiva. Es decir, cóncava hacia arriba entre menos infinito y menos 0,18, cóncava hacia abajo entre menos 0,18 y 1 y cóncava hacia arriba desde 1 hasta infinito. Efectivamente, en x igual a 1 tenemos un punto de inflexión, cambia la concavidad. Vamos a representar todo lo obtenido. Lo primero a colocar es ese punto de inflexión, 1, que su imagen es e medios. Aquí ya hemos visto
que la derivada se anula, por lo tanto la función toma una pendiente horizontal, luego el valor de 0, cuya imagen vale 1, la derivada en 0 también vale 1, por lo cual sabemos que la función tendrá esta inclinación, formando 45 grados con los dos ejes. Luego representamos aproximadamente con la ayuda de una calculadora nuestro otro punto de inflexión. Luego tenemos nuestra asíntota horizontal por la izquierda en el eje de abscisa y dándole algunos valores más obtenemos la siguiente curva. Y como vemos, siempre es creciente, con un breve tramo de concavidad hacia abajo en el centro y cóncava hacia arriba en el resto, arrimándose cada vez más al eje de abscisa por la izquierda sin llegar a tocarlo nunca. Hemos estudiado otra función, la composición de un logaritmo neperiano y un coseno, logaritmo neperiano de coseno de pi menos x. Recuerda que para tratar este tipo de funciones siempre vamos a trabajar con radianes. Al ser una función periódica bajo los efectos del coseno, con periodo 2pi, centramos nuestro estudio en el intervalo 0,2pi y después extenderemos nuestros resultados al resto de los valores reales. Pues bien, si nos centramos en el estudio del dominio dentro de nuestro intervalo 0,2pi, nosotros necesitamos que ese coseno sea estrictamente positivo, porque no podemos hacer logaritmo neperiano de 0 ni de valores negativos. Por lo tanto, para que eso ocurra, nuestra x tiene que estar entre pi medios y 3 pi medios, entre 90 grados y 270 grados. Dentro de ese intervalo, la expresión pi menos x siempre serán ángulos del primer y del cuarto cuadrante, allí donde el coseno es positivo. Recuerda que siempre nos estamos centrando entre 0 y 2pi. Bien, si vamos a estudiar la simetría, en este caso al sustituir a x por menos x, como pi más x y pi menos x son ángulos opuestos, los cosenos son iguales. Por lo tanto, al sustituir a x por menos x tenemos imágenes iguales, tenemos simetría par, valores opuestos tendrán imágenes iguales. Vamos al estudio del signo. ¿Dónde se anula esta función? Esta función se anulará si coseno de pi menos x vale 1, porque así tendremos el logaritmo neperiano de 1, que es 0. ¿Cuándo vale 1 el coseno? Pues el coseno de 0, es decir, cuando pi menos x se anule, cuando x valga pi. En pi, nuestra función corta el eje de abscisa. Ahora representamos nuestro intervalo de estudio con su corte con el eje de abscisa y sus extremos, pi medio y 3 pi medio. En este caso nos estamos centrando entre 0 y 2pi. Pero si nos fijamos, le demos el valor que le demos a x, voy a tener que hallar el coseno de un ángulo para luego obtener su logaritmo. Pero el coseno de cualquier ángulo distinto de 0 siempre va a valer 0, algo, es decir, un valor menor que 1. Los logaritmos neperianos de valores menores que 1 siempre son negativos. Tengo que elevar a algo negativo para que me dé menos de 1. Así que exceptuando en pi, que ya sabemos que se anula la función, en el resto del dominio obtendremos imágenes negativas por debajo del eje de abscisa, lo que deja claro que en pi alcanza su máximo. Y luego con la asíntota, si hacemos los límites laterales acercarnos a los bordes, son límites que tienden al logaritmo neperiano de 0. Por tanto tienden a menos infinito, por lo que tenemos dos asíntotas verticales en x igual a pi medio y otra en el otro extremo, en x igual a 3 pi medio. Vamos al estudio de la derivada. Si derivamos nuestra función, obtenemos 1 partido coseno de pi menos x por la derivada del logaritmo, por menos seno de pi menos x por la derivada del coseno, por menos 1 por la derivada de pi menos x. Muy bien. Menos y menos será más. Y se nos queda seno de pi menos x partido coseno de pi menos x, es decir, tangente de pi menos x. ¿Cuándo se anula esta expresión? Pues se anulará cuando pi menos x valga 0. Dentro de nuestro intervalo de estudio, solo la tangente de 0 vale 0. Representamos nuestro valor pi y otra vez con nuestros extremos pi medio y 3 pi medio.
siempre centrándonos dentro del intervalo 0,2pi, que luego extenderemos el resto de la recta real. Pues bien, si a x le damos un valor entre pi medio y pi menos x será un ángulo del primer cuadrante, y por lo tanto la tangente valdrá positiva. Sin embargo, si le doy un valor entre pi y 3pi medio, pi menos x nos dará un resultado del cuarto cuadrante donde la tangente será negativa. Por lo tanto, nuestra función será creciente entre pi medio y pi y decreciente entre pi y 3pi medio. Lo cual deja claro que en x igual a pi tenemos un máximo, que dado que es periódica se replicará indefinidamente. Vamos al estudio de la segunda derivada. Y aquí obtenemos un resultado curioso, porque la segunda derivada vale 1 partido coseno cuadrado de pi menos x por la derivada de la tangente, pero luego lo tenemos que multiplicar por la derivada de pi menos x, que es menos 1. Y lo de abajo está claro que siempre va a ser positivo, y lo de arriba una constante negativa, por lo tanto esta expresión siempre va a ser menor que 0. Nuestra función va a ser cóncava hacia abajo en todo su dominio. Vamos a representar nuestra función centrándonos en nuestro intervalo de estudio, sabiendo que la gráfica discurre por debajo del eje de abscisa, con su máximo en pi 0. Le damos los valores 3pi cuarto y 5pi cuarto, cuyas imágenes valen menos 0,35 aproximadamente, con sus asíntotas verticales en x igual a pi medio y 3pi medio, donde sabemos que al acercarse la gráfica tiende a menos infinito, es decir, hacia abajo, infinitamente. Y aquí tenemos la gráfica con su clara forma de paraguas propia de la concavidad hacia abajo, con su tramo creciente entre pi medio y pi y decreciente de pi a 3pi medio. Pero claro, esta gráfica la obtuvimos centrándonos en el intervalo 0,2pi. Si extendemos ese resultado periódicamente izquierda y derecha, obtenemos una sucesión de curvas que se repiten cada 2pi el periodo de nuestra función. Estudiamos otra función. Vamos a estudiar la arcotangente de x partido x menos 1. La composición de una función arcotangente con una función racional. Bien, si vamos a estudiar su dominio, está claro que en x igual a 1 tenemos un problema. Por lo demás no tenemos ningún problema, la función arcotangente puede actuar sobre cualquier valor real, por lo tanto nuestro dominio es todo r menos 1. Respecto a simetría y periodicidad, no vamos a encontrar nada. Si cambio la x por menos x, tengo un denominador totalmente distinto, y las funciones arco para nada son periódicas. ¿Cuándo se anula esta función? Bueno, esta función se anulará cuando a x partido a x menos 1 valga tangente de 0, para que al componerse el arco tangente con la tangente se anule y nos quede solo 0. Pero claro, la tangente de 0 es 0 y ese cociente solo se anulará cuando a x valga 0. Representamos nuestra situación con el 1 como punto fuera del dominio y con el 0 como único corte con el eje de abscisa. Si le damos el valor menos 1 a nuestra función, obtenemos la arcotangente de un valor positivo, que siempre será un valor positivo, siempre nos dará un ángulo del primer cuadrante. Si le damos un valor entre 0 y 1, x partido a x menos 1 ya será negativo y la arcotangente me dará un ángulo negativo del cuarto cuadrante. Y a la derecha del 1, x partido a x menos 1 siempre será positivo y volveremos a tener arcotangentes de valores positivos que me darán ángulos positivos. Por lo tanto, la función va por encima del eje de abscisa desde menos infinito a 0 y desde 1 hasta infinito. Y por debajo en el resto. ¿Qué pasa si calculamos el límite de esa función en infinito o en menos infinito? Da igual. Pues que la expresión x partido a x menos 1 tenderá a 1 y por lo tanto tendré el arcotangente de 1, que es aquel punto donde se igualan el seno y el coseno, es decir, pi cuarto, 45 grados. Por lo tanto, como ese era el límite cuando tiende a infinito y menos infinito, en i igual a pi cuartos tenemos una asíntota horizontal por la izquierda y por la derecha. ¿Y qué pasa cuando nos acercamos al punto de discontinuidad por la derecha?
Pues que tendremos la arcotangente de valores tremendamente grandes pero positivos, y eso me dará pi medio. 90 grados. Sin embargo, si me acerco a uno por la izquierda, tendremos la arcotangente de valores tremendamente grandes pero negativos. Por lo tanto, ese límite tenderá a menos pi medio menos 90 grados. Vamos al estudio de la derivada. Pero esta derivada me suena mucho. Esta derivada ya la tratamos en el vídeo de derivada. Ya la realizamos. Y la derivada de nuestra función da menos 1 partido 2x cuadrado menos 2x más 1. Y resulta que ese polinomio de ahí abajo nunca se anulaba. Si igualamos ese polinomio del denominador a 0 para buscar sus raíces, descubrimos que no tiene ninguna. Y si le damos cualquier valor, descubrimos que siempre va a valer positivo. Por lo tanto, al ser un cociente entre una constante negativa y valores positivos, nuestra derivada siempre vale menor que 0. De hecho, si has visto el vídeo de derivada, recordarás que ese denominador se podía poner de la forma x cuadrado más x menos 1 al cuadrado, la suma de dos cuadrados. Eso significa que nuestra función va a ser decreciente en todo su dominio. Vamos al estudio de la segunda derivada. Directamente te ofrecemos el resultado, que es 4x menos 2 partido 2x cuadrado menos 2x más 1 al cuadrado. ¿Y cuándo se anula la segunda derivada? Pues cuando 4x menos 2 valga 0, es decir, en x igual a 1 medio. Vamos a estudiar el signo de la segunda derivada. Como siempre, ponemos los valores que presentan discontinuidad y el valor 1 medio donde se ha anulado. Y si le damos valores a la segunda derivada, descubrimos que a la izquierda de 1 medio la segunda derivada siempre va a tomar valores negativos. Aquí todo depende de 4x menos 2, el denominador es positivo siempre. Entre 1 medio y 1 la segunda derivada siempre toma valores positivos y a la derecha de 1 también toma valores positivos. Eso denota claramente que en x igual a 1 medio lo que tenemos es un punto de inflexión, ya que cambia la concavidad de abajo hacia arriba. Exactamente en el punto 1 medio menos pi cuartos, que es su imagen. Representemos nuestra función centrándonos en su recorrido, que siempre está entre menos pi medio y pi medio. La función arcotangente siempre te va a dar valores del primer y el cuarto cuadrante. En el origen de coordenadas tenemos nuestro corte con el eje de abscisa. Luego teníamos que el límite por la derecha de 1 nos dio pi medio y por la izquierda menos pi medio. Los pintamos huecos porque 1 no forma parte de nuestro dominio, no tiene imagen. Tenemos la asíntota horizontal igual a pi cuartos, tanto por la derecha como por la izquierda. Luego también tenemos nuestro punto de inflexión en 1 medio menos pi cuartos. Luego hemos calculado la imagen de menos 1, que es arco tangente de 1 medio, que es aproximadamente 0,46, y la de 2, que da arco tangente de 2, que es aproximadamente 1,11. El límite de la derivada por la izquierda y por la derecha de 1 da menos 1, lo que nos indica que en ambos extremos la gráfica baja con una inclinación de 45 grados. Curiosamente, la derivada en 0 también vale menos 1, pues ocurre lo mismo. Uniendo toda esa información, obtenemos una gráfica que refleja fielmente todo lo obtenido. Es decreciente en todo su dominio, cóncava hacia abajo hasta 1 medio y hacia arriba en el resto. No dudes en comprobar tus resultados con la ayuda de una calculadora gráfica o cualquier aplicación que te ofrezca gráficas de funciones. A mí personalmente me encanta Photomath. Vamos a representar otra función. F de x igual a 3 seno de x menos 2 coseno cuadrado de x. Tenemos la diferencia de dos expresiones absolutamente periódicas, ya que el seno o el coseno, aunque lo eleve al cuadrado, siguen siendo periódicos. Por lo tanto, volvemos a tener una función periódica, donde vamos a centrarnos otra vez en el estudio de lo que ocurre entre 0 y 2pi, para luego extenderlo al resto de los valores reales. Bien. Lo primero es el dominio de nuestra función. Aquí ni el seno ni el coseno nos van a dar ningún problema, le podemos dar cualquier ángulo. Por lo tanto, el dominio de nuestra función es todos los valores reales, todos los ángulos posibles.
Recuerda que con las funciones trigonométricas siempre trabajamos en radianes. Por otro lado, si cambio la x por menos x, el seno cambiará de signo, pero el coseno no, y menos al cuadrado. Por lo tanto, no estamos ante una función par ni impar. No tenemos ninguna de esas simetrías. Para ver dónde se anula nuestra función, la igualaremos a 0. Pero claro, de ahí nos va a salir una ecuación trigonométrica. Para poder resolverla vamos a cambiar coseno cuadrado de x por 1 menos seno cuadrado de x. Así nuestra ecuación solo depende de seno de x. Nos queda una ecuación de segundo grado en seno de x, cuyas soluciones son 1/2 o menos 2. Pero claro, el seno nunca puede valer menos 2, así que esa solución queda descartada. Solo me queda la solución de que el seno de x valga 1/2. ¿Cuándo ocurre eso? Pues en pi sextos, 30 grados, y en 5 pi sextos, en 150 grados. Eso siempre dentro de nuestro intervalo de estudio, que está entre 0 y 2pi. Sabemos que tiene luego infinitas soluciones fuera. Entre 0 y pi sextos nuestra función siempre va a ser negativa. Basta que le dé el ángulo de 15 grados, por ejemplo. Entre pi sextos y 5 pi sextos siempre va a ser positivo. Por ejemplo, le podemos dar el valor pi medio que va a anular el coseno, por lo que su imagen será 3 seno de pi medio, que es 3. Y entre 5 pi sextos y 2pi le podemos dar el valor pi, que va a anular el seno, y se nos va a quedar menos 2. No hay ningún tipo de asíntota, ya que es periódica y con el recorrido acotado, y sin problema en el dominio. Vamos al estudio de la derivada. Si derivamos nuestra función, sacando factor común, tenemos la expresión coseno de x, que multiplica 3 más 4 seno de x. Y si igualamos eso a 0, obtenemos 4 soluciones. Los dos puntos donde el coseno de x se anula, que son pi medio y 3 pi medio, 270 grados, y los dos puntos donde 3 más 4 seno de x se anula, que si igualamos eso a 0, obtendríamos seno de x igual a menos 3 cuartos, y si hacemos el arcoseno de menos 3 cuartos, tenemos dos valores, aproximadamente 3,990 y 5,435. Siempre valores aproximados con la ayuda de una calculadora. Pues bien, entre 0 y pi medio la derivada siempre va a valer positiva. Entre pi medio y 3,990 negativa, es decir, decreciente. Y así tendremos 5 tramos alternándose el crecimiento y el decrecimiento. Lo cual delata claramente que en esos dos valores, 3,990 y 5,435, tenemos mínimos, porque pasamos de decreciente a creciente, y en pi medio, 3 pi medio, tenemos dos máximos, porque vamos a pasar de creciente a decreciente, de subir a bajar. Y si hago el estudio de la segunda derivada, obtengo la expresión menos 8 seno cuadrado de x menos 3 seno de x más 4. Ahí falta una n. Si igualo eso a 0, vuelvo a tener una ecuación de segundo grado en seno de x, que me dará dos soluciones entre menos 1 y 1, que esta vez sí me generan 4 soluciones, 4 ángulos. Para no marearte más con una infinidad de decimales, nos vamos a ahorrar darte los valores exactos, los representamos aproximadamente en su posición y obtenemos también una alternancia de concavidad hacia arriba, hacia abajo, otros 5 tramos alternados. Vamos a representar todo lo que hemos obtenido. Aquí tenemos nuestra gráfica centrada en su recorrido. Aquí tenemos los puntos de corte con el eje de abscisa en pi sextos y en 5 pi sextos. Aquí tenemos la imagen de 0, que es menos 2, su corte con el eje de ordenada.
También tenemos que en pi y en 2pi la imagen va a ser menos 2. Luego tenemos los máximos, que ya descubrimos que tenía dos máximos en pi medio y 3 pi medios, cuyas imágenes son 3 y menos 3 respectivamente. Y luego tenemos los mínimos antes obtenidos, cuya imagen es menos 3,125 aproximadamente en ambos casos. Uniendo todos esos puntos tenemos la siguiente gráfica. Y efectivamente se ve que la concavidad cambia 4 veces, se aprecian todos los tramos de crecimiento y decrecimiento, con sus dos máximos y sus dos mínimos. Y si extendemos este resultado a izquierda y derecha, podemos imaginarnos la gráfica en todo su dominio, repitiéndose indefinidamente el mismo patrón a ambos lados, hacia el infinito por la derecha y al menos infinito por la izquierda. Y vamos a ver la última función que vamos a estudiar, la función f de x igual arco coseno de x medios más 1. Bien, lo primero, vamos a estudiar su dominio. La función arco coseno solo puede actuar sobre valores que estén entre menos 1 y 1. Por lo tanto, x medios más 1 tiene que ser mayor o igual que menos 1, menor o igual que 1, y si resuelvo esa doble inecuación, obtengo que el dominio de mi función es el intervalo cerrado menos 4, 0. Aquí, cambiando la x por menos x, obtenemos una expresión que no tiene nada que ver. Y por supuesto que al tener el dominio agotado no va a haber periodicidad. Vamos al estudio del signo. ¿Cuándo se anula nuestra función? Pues cuando x medios más 1 valga coseno de 0, para que al componerse arco coseno con coseno nos quede solo el 0. Y como coseno de 0 vale 1, por lo tanto si x medios más 1 tiene que valer 1, nuestra función se anula en x igual a 0. Para el resto de valores del dominio, la función siempre va a ser mayor que 0, porque la función arcocoseno siempre te da ángulos entre 0 y 180 grados, es decir, ángulos entre 0 y pi. Como el dominio y el recorrido están acotados, no va a tener sentido que haya ninguna asíntota. Vamos al estudio de la derivada. La derivada de nuestra función va a ser menos 1 partido la raíz de 1 menos x medio más 1 al cuadrado. Eso es por la función arcocoseno, pero luego tenemos que multiplicar por la derivada de x medios más 1, que es un medio. Uniendo todo esto, tenemos menos 1. Si metemos ese 2 dentro de la raíz multiplicando como un 4 y hacemos el desarrollo de ese cuadrado, obtenemos abajo la raíz de menos x por x más 4. Y claro, si abajo tenemos una raíz de la cual siempre nos vamos a quedar los valores positivos y arriba tenemos una constante negativa, la derivada siempre va a tomar valores negativos. Es decir, nuestra función va a ser decreciente en todo su dominio. Vamos a estudiar la segunda derivada. Y aquí ya vamos a poner directamente el resultado. Menos x menos 2 partido la raíz cuadrada de menos x por x más 4, todo al cubo. ¿Y cuándo se va a anular esa expresión? Pues cuando se anula el numerador, cuando x valga menos 2. Representamos nuestro valor menos 2 y los extremos de nuestro dominio, menos 4 y 0. El signo de la segunda derivada va a depender exclusivamente del numerador. Si le damos un valor entre menos 4 y menos 2 va a ser positivo, y si le damos un valor entre menos 2 y 0 va a ser negativo. Cóncava hacia arriba entre menos 4 y menos 2 y cóncava hacia abajo entre menos 2 y 0. Lo que deja claro que en x igual a menos 2 tenemos un punto de inflexión porque cambia la concavidad. Ya presentemos la función con todo lo obtenido. Nos vamos a centrar en nuestro dominio entre menos 4 y 0 y en nuestro recorrido entre 0 y pi. Aquí teníamos en el origen de coordenadas, tenemos uno de los extremos. Aquí tenemos nuestro punto de inflexión en el punto menos 2 pi medio. Aquí tenemos el otro extremo de nuestro dominio, el punto menos 4 pi.
La derivada en -2 valdría -1 partido la raíz de 4, es decir, -1/2, por eso podemos determinar que esa sería su inclinación. Y como los límites laterales de la derivada en los extremos, donde no es derivable, tienden a -infinito, deja claro que la pendiente de nuestra curva al principio y al final será completamente vertical. Si dibujamos la gráfica con toda la información obtenida, tenemos este resultado, donde se aprecia que siempre es decreciente, cóncava hacia arriba en su primer tramo, pasando a cóncava hacia abajo al llegar a -2 pi medios, nuestro punto de inflexión. En estos dos vídeos le hemos dado pinceladas a todas las funciones que conoces. Espero que os hayan servido de ayuda. Matemática se despide.